Vemos en Silos que como monasterio, como gran monasterio, no solo era un centro del saber y de transmisión de la cultura, un centro de espiritualidad, sino que también era un centro de oficios, de transmisión de los oficios, los clásicos oficios, la cantería, la herrería, la madera, bien, pero también un oficio que actualmente prácticamente está en vías de extinción, el de la orfebrería y el de esmalte. Estamos con el hermano Regino en su taller del monasterio de Silos, es el último alquimista del siglo XII en nuestros días. ¿Cuántos años lleva en la alquimia del esmalte? En el taller llevaré pues, de 25 a 30 años, pero en el monasterio llevo 56 años. ¿Qué está haciendo ahora? Estoy rellenando aquí una escena del martirio de Santo Tomás. Aquí están los que le están apedreando y estoy empezando ahora a rellenar a Santo Tomás. Aquí estoy diciendo la aureola, el mimbo, y luego le voy a poner ahora pues todo esto. Estoy rellenando para hacer una arqueta de esmaltes. Aquí se trabaja hoy día como se trabajaba en el siglo XI. Hombre, tenemos otros adelantos y eso, pero el método es igual. Yo he querido hacer la escuela del maestro de Silos. Yo, por ejemplo, cuando me mandó el padre Abad a hacer el retablo de la Capilla del Santo Manuel Milenario, pues hice eso, fiándome mucho en los frontales medievales, sobre todo el del maestro de Silos. Puse los colores que él empleó y todo eso, aunque es un esmalte del siglo XX, pero las técnicas y el esmalte es igual. No se diferencia más que en la antigüedad. Porque el maestro de Silos, claro, es un famosísimo sí. orfebre. Sí, y sobre el maestro todo... antiguo de Silos era único. El frontal de Silos, que estaba para el sepulcro del santo, esa es la pieza mejor de esmalte de Europa. El frontal de Silos es un gran rectángulo de cobre esmaltado. Tiene casi 2 metros. Está representado Jesucristo al que rodean los 12 apóstoles. Se hizo para cubrir el sepulcro de Santo Domingo de Silos, cuando le trasladaron al interior de la iglesia para que le veneraran no solo los monjes, sino los miles de devotos que venían desde todos los lugares. Esta impresionante obra de arte se realizó en el monasterio de Silos hacia mediados del siglo XII. Fue el mejor momento de este monasterio en la cultura de los esmaltes, al estilo de la ciudad francesa de Limoges, y desde aquí se surtió y se proveyó de objetos litúrgicos a multitud de iglesias en aquel tiempo. Los monjes no solamente rezaban, realizaban trabajo intelectual, la lectura o la escritura, sino que también tenían obligación de trabajar manualmente, sobre todo los cistercienses, fundamentalmente en la huerta. La huerta era importantísima para el trabajo de los monjes, evidentemente, pero también para el sustento del monasterio. Y era autónoma, tenían toda clase de verduras, hortalizas y frutales. San Benito concibió el monasterio como un lugar utópico pero autosuficiente. La actividad económica fundamental era la agricultura, también la ganadería. Esta la realizaban los criados, no solo los del monasterio, sino los de todas las fincas dependientes del monasterio. Los cistercienses se aplicaron todavía más al trabajo manual. Por eso sus conventos eran auténticas escuelas agrícolas. Por esta enorme capacidad que tenían los monasterios para colonizar tierra, tuvieron un papel determinante en la repoblación de los territorios reconquistados en el Duero. El cultivo del cereal para la fabricación del pan y, por lo tanto, la posibilidad de construir molinos sobre los cauces de agua fueron una de las principales preocupaciones de todos los monasterios. Prácticamente no había ninguno que no tuviera un molino dentro del propio recinto monasterio. Así como la iglesia era el lugar más importante para el alimento del espíritu, enfrente de la iglesia se situaba el refectorio, que era el lugar donde se realizaba el alimento del cuerpo.
También para los monjes el alimentarse era una función cuasi religiosa y espiritual. Por eso daban a los refectorios una importancia arquitectónica bastante considerable. En los monasterios benedictinos se situaba en el lateral sur, paralelo al claustro, y en los cistercienses era perpendicular. Son estos, los cistercienses, los que realizan los refectorios más espectaculares, como por ejemplo el caso del monasterio de Santa María de Huerta, que es un refectorio que no tiene nada que envidiar a muchas iglesias monásticas. Los monjes comían en silencio y en el refectorio había un pequeño púlpito donde se realizaban lecturas piadosas que alimentaran el espíritu, mientras los monjes alimentaban más o menos frugalmente el cuerpo. En alguna medida, la comida, la cena, era una conmemoración de la reunión de Jesucristo con sus discípulos y un recuerdo de la última cena. Junto al refectorio, en buena lógica, estaba situada la cocina, y la cocina estaba al lado de la despensa. La comida, según la regla de San Benito, tenía que ser muy frugal. 2 comidas al día, verduras, legumbres, pan, aceite, vino, bueno, comida mediterránea de lo más saludable según los médicos de la dietética moderna. De vez en cuando, huevos y carne. Carne más de aves que de caza. Y los días de abstinencia, pescado. La cocina se hacía en grandes perolos de hierro que colgaban de la chimenea. Y todos los monjes, incluso el abad, tenían que tener un servicio de cocina por turno. En casi todos los monasterios la cocina era la misma para los monjes que para los legos o conversos. Estaba situada en medio de los 2 refectorios. Cerrando el cuadrado del claustro, en el lado occidental estaba la cilla. La cilla era el granero, la bodega, donde se guardaban las provisiones del monasterio. Solía tener 2 pisos. En el de abajo, pues se guardaban los vinos y las cosas que tenían que estar más frescas. Y en el de arriba, el grano. Tenía una puerta que daba al exterior, por donde entraba normalmente el grano o las provisiones que se compraban fuera del monasterio, y otra puerta que daba a la huerta y otras dependencias monásticas. Y después de la vida, pues viene la muerte. Los monasterios reservaban uno o varios lugares para enterramientos. El de los monjes solía ser bastante sencillo, solía estar al norte de la iglesia, en los laterales del claustro o en el mismo patio del claustro, y sin embargo reservaba importantes lugares para el enterramiento de benefactores, reyes o nobles en las zonas principales de la iglesia. La época románica era una época eminentemente espiritual y la salvación del alma era la mayor preocupación de aquellas gentes. Por eso los que tenían bienes o riquezas materiales trataban de asegurarse la salvación del alma, consiguiendo que los monjes realizaran durante muchos años o perpetuamente misas y sufragios por su eterno descanso. Por eso realizaban grandes donativos, les daban posesiones, les dejaban la herencia y, a cambio de un lugar importante del enterramiento, pues conseguían la salvación eterna. El pueblo ya no se enterraba en las iglesias, pero la nobleza y los señores elegían a los monasterios como el ámbito más adecuado para morada eterna. Las misas que se decían por el descanso de su alma, la elección del lugar, pues era un sufragio importante y un medio de subsistencia y de vida para aquellos monasterios. Esto originaba disputas entre colegiatas, catedrales y monasterios para ver quién era el que se llevaba el noble a su sepulcro. En el fondo, aquellos hacendados y benefactores pensaban que cuanto más cerca del altar estuviera su sepultura,
más cerca de Jesucristo iba a estar su lugar en el reino de los cielos. En el lugar más apartado del monasterio se emplazaba la cámara del tesoro. Era una necesidad para el monasterio. Allí guardaban los monjes pues, los donativos en joyas o en efectivo, dinero de transacciones y sobre todo los documentos. De ellos, los más valiosos que eran los códices miniados por una parte y las escrituras o cédulas de propiedad de las heredades y fincas que garantizaban el sustento del monasterio. Han pasado cerca de 1000 años. De muchos monasterios solo nos quedan las ruinas, pero alguno de ellos, como el de Silos, todavía sigue vivo y entre sus paredes alberga una comunidad monástica benedictina que con el abad al frente sigue, bajo la regla de San Benito, viviendo como vivían aquellos monjes que se dedicaban y se dedican al culto divino, al estudio y al trabajo manual.